Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo, a estas críticas cinéfilas que tengo. Y hoy os voy a hablar de una de las sagas que más me gustan dentro de la historia del cine y del mejor título que tiene esta saga a mi manera de ver el cine. Os estoy hablando de la saga de, como lo veréis, de James Bond, el agente 007 con licencia para matar. Y hoy os voy a hablar de la que es para mí, sin duda, su mejor película con diferencia. Para mí, 007 Casino Royale es sin duda la obra maestra de todas las películas de James Bond, de las 24 películas que lleva. Y Daniel Craig para mí es sin duda, si no es el mejor James Bond, pues prácticamente no le queda nada. Puede que el peso de Sean Connery, de Roger Moore, de Timothy Dalton, de Pierce Brosnan sea mucho, pero para mí Daniel Craig es sin duda el James Bond definitivo. La verdad es que hace poco que James Bond, mejor dicho, que Daniel Craig ha dicho que va a protagonizar la 25ª película de James Bond, prácticamente confirmado hace unos días, y para mí ha sido una gran y sorprendente noticia. Pero bueno, sin más dilación vamos a hablar de 007 Casino Royale, que es sin duda una maravilla que se filmó en el año 2005, estrenada en el 2006, y que para mí representa la obra cumbre de toda la saga de películas de James Bond que tan buenos ratos dentro del cine de espionaje y del cine de acción nos ha dado. La película, filmada en el 2005, estrenada en el 2006, está realizada por el director Martin Campbell, que ya había hecho anteriormente una colaboración con Eon Production y con la productora de Barbara Broccoli, y de Michael Wilson, los productores de la saga de James Bond, y con la Metro-Goldwyn-Mayer, que había sido GoldenEye, la película que en 1995 protagonizó Pierce Brosnan después de la breve pero intensa etapa que tuvo Timothy Dalton con 007 Alta Tensión y con licencia para matar. En el año 2006 la elección de Daniel Craig como nuevo James Bond, la verdad es que fue bastante controvertida, ya que por primera vez se escogía a un James Bond rubio, no con los ojos claros, rubio, y fijaos, de 1,80 m de estatura, al que se considera un poco bajito para los cánones de James Bond. Recordemos que el James Bond más alto había sido Timothy Dalton, de 1,91 m de estatura, y el más bajo, por así decirlo, había sido Sean Connery, que mide 1,85 m. Daniel Craig mide 1,80 m, tiene una complexión bastante distinta físicamente a lo que había sido el James Bond característico, más elegante, más estilizado, más alto, pero la elección de Daniel Craig la verdad es que supuso una auténtica revolución para el cine de género que representaba también las películas de James Bond, ya que en absoluto representaba el canon de elegancia que tenían todos los demás James Bond. Recordemos pues la elegancia personificada que había sido Pierce Brosnan, esa elegancia con toques cómicos y satíricos que había sido Roger Moore, o esa elegancia un poco, digamos, un tanto chabacana y bruta que había sido Sean Connery. Pero que sin duda Daniel Craig rompió por completo los cánones, ya no solo de la elegancia y de la sofisticación del James Bond, personificando a un James Bond más frío, más calculador, más rudo, con menos sentimientos, más, por así decirlo, inexpresivo, pero que sin duda para mí supuso una auténtica revolución dentro de las películas de James Bond y también para el público y crítica prácticamente de todo el mundo. Recordemos que Daniel Craig ha conseguido, o mejor dicho, consiguió para su papel de Casino Royale la única nominación a un premio que fue para el BAFTA, el equivalente inglés al Oscar, para un papel de James Bond, y lo consiguió él con su magnífica interpretación. Para mí es sin duda, como os he dicho antes, el mejor James Bond de todos los tiempos. Recordemos que en 1962, cuando se inició la saga, Terence Young, el director que dirigió a Ursula Andress y a Sean Connery, fue él, el director, el que supuso, o el que puso más o menos el arquetipo, basándose en las novelas de Ian Fleming, evidentemente, el arquetipo de elegancia, también un tanto combinada con la rudeza que tiene el personaje de James Bond en las novelas, pero que esa imagen de elegancia, de sofisticación, también pero de mezclada con rudeza, lo había personificado, por así decirlo, Terence Young. A lo largo de toda la saga de James Bond vemos como su imagen ha ido cambiando un tanto, pasando de la rudeza a la comicidad, pasando también a otro estilo de sofisticación nueva, que fueron Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, y ese actor australiano que solo hizo una vez una película de James Bond llamado George Lazenby, con 007 al servicio secreto de su majestad, que solo se le dio, digamos, una oportunidad en una película, ya que fue un fracaso comercial, aunque no crítico. Para mí tiene uno de los mejores guiones de una película de James Bond, El secreto y servicio secreto de su majestad,
pero que el James Bond se ha ido trasladando o ha ido evolucionando y transmutando, digamos, a un actor más rudo, digamos, un poco más frío, más calculador, llegando prácticamente a Daniel Craig. Pierce Brosnan también acentuaba mucho los rasgos de sofisticación, digamos un tanto más elegantes que Daniel Craig, pero también tenía un cierto grado de rudeza en sus películas. Pero es con Daniel Craig en el que el personaje netamente de James Bond, tal y como lo concibió a Ian Fleming, que fue frío, calculador, inexpresivo, prácticamente como si no tuviera sentimientos, lo encarna Daniel Craig con una elegancia y con una expresividad dentro de la inexpresividad realmente extraordinaria. Para mí Daniel Craig será siempre el mejor James Bond, por lo menos para mi gusto. Aunque el peso de Sean Connery sea muy grande debido a que fue el primero. Pero que fue el primero no quiere decir que sea el mejor. Para mí Sean Connery es, digamos, el más carismático, el más clásico James Bond, pero para mí el mejor es sin duda Daniel Craig. La verdad es que cuando Pierce Brosnan terminó la etapa de hacer las películas de James Bond con Muere otro día, la verdad es que los productores decidieron dar un cambio muy radical a toda la serie debido a que Muere otro día había sido un tanto, digamos, fantasiosa, tirando más casi a la ciencia ficción que dentro del género de acción. Acordaos esos palacios de hielo, esas persecuciones imposibles en esas capas de hielo con el Aston Martin que tenía Pierce Brosnan. Entonces decidieron dar un giro copernicano prácticamente de 180 grados al personaje y contar los orígenes que había tenido de James Bond. Es decir, en esta película James Bond al principio no ha obtenido su licencia para matar y por lo tanto tiene que ir, digamos, ganándosela. Y a partir de que se la ha ganado, entonces ya M, la que es su superior dentro del MI6, el servicio secreto de espionaje inglés y británico, pues entonces darle una misión mucho más de peso para que, con su recién licencia para matar estrenada, la licencia del 00, pues ya tenga más oportunidad de desarrollarse como espía, el personaje de James Bond. La verdad es que dentro del reparto de esta película encontramos a un montón de actores realmente extraordinarios, ya no solo Daniel Craig, sino también Judi Dench, que repite como M, que ya había sido M en las películas de Pierce Brosnan desde GoldenEye. Tenemos a Eva Green, sin duda una de las actrices más bellas del panorama actual, tanto francés como norteamericano. La hemos visto también en películas como El Reino de los Cielos, de Ridley Scott, guapísima. Y yo creo que dentro de la película de Casino Royale hace uno de sus mejores papeles. Para mí es una de las chicas James Bond definitivas. Se puede decir que junto con Úrsula Andress del Doctor No y con Honor Blackman de GoldenEye, de Goldfinger, para mí es prácticamente una de las mejores chicas Bond. Luego también están otras chicas Bond muy notables como Caroline Munro en El espía que me amó. Tenemos también, ahora no me acuerdo el nombre de la que la interpretó, en 007 El servicio secreto de su majestad, que es la única película en la que James Bond se casa, obtiene el matrimonio, pero que sin duda han sido ya muchísimas actrices las que han hecho de chicas Bond, pasando por Jill St. John, que era una actriz inglesa muy voluptuosa, también pasando por la mismísima, evidentemente, Úrsula Andress del Doctor No. Tenemos a Martin Beswick desde Rusia con Amor, una actriz que estuvo muy cotizada por la productora Hammer del cine fantástico inglés. Y a medida que han ido pasando los años han sido muchísimas las actrices que han hecho de chica Bond, y que puede decirse que muchos de ellos han sido como papeles malditos, ya que esas actrices, esas modelos, pues siempre luego han tenido después de las películas de James Bond como un pequeño bajón en su carrera. Recordad por ejemplo a Carol Bouquet en Solo para tus ojos, realmente preciosa en aquella película. Pero yo creo que Eva Green, haciendo el papel de Bess Perlin, que digamos que es el banco, hace el papel de banquera, la que le otorga a Daniel Craig el dinero para que juegue en esa partida de póker en el Casino Royale, hace un papel realmente impresionante, ya que ella pasa por todos los estadios emocionales dentro de esta aventura, que es esta película de casi 2 horas y media de duración. Pasa en el momento en el que empieza poco a poco a ver a James Bond como una persona arrogante, pasa a cogerle cariño, a ser amigos, a enamorarse de él, pero luego
toda esta relación da un giro tremendo al final de la película. Si no lo habéis visto, yo os aconsejo que visualicéis Casino Royale porque es una auténtica maravilla ver cómo el personaje de Vesper Lynd, de Eva Green, va evolucionando y pasando por todos los estadios emocionales en su relación con James Bond, y cómo prácticamente él, de héroe, con una gran coraza emocional en sí mismo, Eva Green rompe esa coraza por completo y termina él enamorándose perdidamente de ella, evidentemente. ¿Quién no se iba a enamorar de esa chica tan guapa? Luego estaba, evidentemente, como os he dicho anterior, Judi Dench en el papel de M. Y luego un actor realmente notable, italiano, que había sido un actor fetiche en los años 70 de Luchino Visconti. Acordaos de la crítica que hice aquí en este canal de Ludwig Luis II de Baviera, de Visconti. Pues Visconti, uno de los actores fetiche de él, casi al final de su carrera ya, en 1976, fue el protagonista de aquella película tan controvertida llamada El Inocente. Pues Giancarlo Giannini realiza aquí también un papel que es el contacto de Bond, por así decirlo, en Montenegro, que es donde se va a desarrollar la partida del casino que da nombre a la película. Pero siempre dentro de un papel muy controvertido, ya que James Bond no termina de cuadrar siempre con él, ya que en esta película Daniel Craig, James Bond, siempre está completamente desconfiando de todos los que están a su alrededor. Ya se lo dice M, dice: desconfía de todos y no te encariñes con nadie. Y luego tenemos al villano de la función, como segundo intérprete muy interesante, que es Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen le hemos visto hace poco en la película de Star Wars, en Rogue One, haciendo del arquitecto de la Estrella de la Muerte, el padre de Jyn Erso en la película. Pero que aquí evidentemente hace de un villano que está al servicio de una empresa dedicada al terrorismo muchísimo más grande, llamada Spectra, que es el título de la cuarta película que hizo Daniel Craig en esta saga. Y que, digamos, todo lo que es el entramado de Spectra lo vemos al final de la película. El personaje que interpreta Matt Mikkelsen en esta película es un jugador de póker, un banquero, que lo que hace es ganar partidas de póker para financiar el terrorismo islámico. El terrorismo también en Oriente Medio. El personaje es Le Chiffre, que siempre le veremos después en la segunda película llamado Quantum of Solace, haciendo una pequeña referencia a él, pero que aquí hace las veces de villano, y es un villano realmente interesante, ya que es un monstruo dentro de las partidas de póker, se las sabe todas, y va financiando el terrorismo en todos los casinos donde él va jugando, evidentemente ganando una serie de dinero completamente, digamos, en B, para luego financiar entre bambalinas el terrorismo. Entonces, la misión de James Bond en esta película, pues evidentemente es infiltrarse dentro de esta red gigante que conforma Spectra, aunque Spectra no, como tal no se nombra en la película, e intentar ganar una partida de póker en el casino de Montenegro, precisamente a Le Chiffre. La partida de póker, la verdad es que es todo un prodigio visual de planificación que ahora comentaremos. La película se estrenó, evidentemente, con un fracaso... un fracaso. Por Dios, ¿dónde estoy diciendo? Con un éxito de crítica y público arrollador. Yo me acuerdo haberla visto en el año 2006, aquí en Madrid. Y la verdad es que es una experiencia cinematográfica realmente impresionante. La película al principio tiene dos secuencias de acción soberbias, en la que James Bond, al principio, como presentación del personaje, le vemos cómo va persiguiendo a un terrorista en una de las misiones que tiene, que luego le darán, precisamente por eso, la doble, por así decirlo, la licencia para matar con el 00. Y asistimos, la verdad, a una secuencia de acción como jamás se había visto en la gran pantalla, en el que el terrorista practica un tipo de deporte llamado parkour, que yo hasta entonces no había oído hablar con él, que es una serie de saltos, de volteretas que da el personaje, siempre en la persecución con James Bond. James Bond no es un especialista en parkour, pero debido a su fuerza bruta y a su inteligencia, pues consigue librarse de todos los obstáculos que este terrorista pues le pone por el camino. Trepando por grúas, metiéndose por toda clase de calles, de recovecos, de callejones, consigue saltarse hasta que ya James Bond, pues evidentemente le pilla llegando a la embajada de su país, y es infiltrándose dentro él de la embajada de un modo, pues como si fuera un toro dentro de una tienda de porcelana, es decir, a lo bestia, pues consigue entrar dentro de la embajada y matar al terrorista y armar un revuelo en la embajada tremenda. Evidentemente todo eso llega a oídos de M, del Servicio Secreto Británico, del MI6, con la consiguiente bronca que ello tiene
por parte de Mea James Bond, como diciendo, oye, ¿cómo te has atrevido a entrar dentro de una embajada y, oye, a armar tal revuelo? Pero bueno, la verdad es que los métodos que tiene Daniel Craig como James Bond son bastante discutibles, poco ortodoxos, por así decirlo, poco protocolarios, pero totalmente efectivos. Aquí digamos que en esta película los procedimientos que tiene, se puede decir que el fin justifica los medios desde el punto de vista de Daniel Craig, que no es muy ortodoxo su sistema y sus métodos para conseguir sus objetivos, pero eso sí, de una eficacia tremenda al 100%. Después de todo esto, pues consigue su doble, por así decirlo, el doble cero, lo que es la licencia para matar, y de ahí prácticamente a la aventura en Montenegro. Todo lo que es la secuencia de esta persecución en parkour es realmente extraordinaria. Todo se combina con planos generales, viendo los dos protagonistas correr, con grandes travelings, grandes panorámicas, la cámara moviéndose constantemente, persiguiendo a los dos personajes hasta que llegan ya realmente a la embajada, donde este señor, donde el terrorista islamista, pues se cubre. Y después de todo esto, pues, como ya os digo, James Bond consigue su licencia para matar propiamente dicha. A partir de aquí, pues M le dice que tiene que infiltrarse en el Casino Royal, es decir, intentar ganar la partida de póker para la que él también ha sido preparado. Pero antes también asistimos a uno de los momentos o una de las mejores secuencias de acción que yo he visto en los últimos años, al menos desde que vi esta película. Y es en las Bahamas, cuando James Bond consigue también tener otro contacto parecido al del terrorista islámico, al que gana, a ese contacto le gana a una pequeña partida de póker, de la que consigue precisamente el Aston Martin clásico que vemos en las películas de Sean Connery. Es decir, es un guiño a las películas de Sean Connery. Y la verdad es que esa secuencia, realizada toda en el aeropuerto de las Bahamas, al menos se nos dice que la película es en el aeropuerto de las Bahamas, pues es realmente impresionante la persecución que tienen montados James Bond y este terrorista dentro de lo que es un camión de bomberos, con coches, con los aviones pasando en todo el aeropuerto. La verdad es que toda esta secuencia de acción, o por así decirlo, las dos primeras, la que os había dicho, la de la persecución de parkour y la del aeropuerto de las Bahamas, están realizadas con un pulso narrativo, con una agilidad y con un dinamismo que yo pocas veces he visto en la gran pantalla, porque ya os digo que es una total experiencia cinematográfica ver esta película. Y sus secuencias de acción son realmente impresionantes. En todo momento se nos mantiene en tensión, ya que los métodos poco ortodoxos que tiene en la persecución, pues nos hacen augurar que evidentemente ese terrorista va a morir, porque James Bond, Daniel Craig haciendo de James Bond, es un personaje que prácticamente se puede decir que primero dispara y luego pregunta. Es decir, sus métodos ya os digo que es poco ortodoxos, pero totalmente efectivos. Y de ahí ya nos vamos a la partida de póker del Casino Royal. La verdad es que la partida de póker se desarrolla en un pueblecito que hace las veces de Montenegro, en la República Checa, pero está realizado en un pueblecito también de la República Checa, que es, por así decirlo, un pueblecito de cuento de hadas, que se llama Loket. Esto me lo dijo a mí un compañero de trabajo, que había estado en ese pueblecito, y la verdad es que el pueblecito de unos 3.000 habitantes, coronado, es decir, un promontorio, y coronado por un castillo un poquito, digamos, medieval, de estilo medieval, muy barroco, pues la verdad es que es realmente impresionante. Es un pueblecito que parece sacado de un cuento, de una película de Walt Disney, todo rodeado por agua, por un gran riachuelo, por un gran arroyo que tiene allí, coronado por una serie de puentes, y todas esas secuencias son oro molido cinematográfico. El momento en el que James Bond llega al casino, el momento en el que sale dentro del tren y que conoce a Vesper Lynd, es decir, cómo empieza su relación con Vesper, la llegada de James Bond al casino, haciéndose pasar por otro personaje, con un nombre evidentemente falso, pero que él llega diciendo, me llamo James Bond, aunque la reserva está puesta a otro nombre, consiguiendo evidentemente el enfado de Vesper, ya que le dice, es que no puede estar en este ascensor, no podemos subir al ascensor, a la misma habitación en ascensor, tres personas, o tres, que son tú, yo y tu orgullo, porque él la verdad es que es excesivamente directo. Pero bueno, es un detalle a agradecer dentro de este James Bond muy original que se nos ha dado.
La verdad es que toda la partida de póker en el que se nos presenta a otro de los personajes clave, ya no solo en esta película, sino en la saga de James Bond, es Felix Leiter, interpretado aquí por el actor Jeffrey Wright. Felix Leiter en las películas de James Bond de Sean Connery y anteriores, de Roger Moore y de Timothy Dalton, siempre es el enlace de la CIA que tiene James Bond. Es decir, es un agente de la CIA, pero que también trabaja para el MI6, para el Servicio Secreto Británico, y que actúa como un enlace con la CIA, dándole siempre pistas a James Bond sobre dónde tiene que ir un poquito, encauzar su investigación o su espionaje, evidentemente para dar con, por así decirlo, con el malo y resolver todo el entuerto que sea la película. En esta película pues consigue conocer a Felix Leiter dentro de lo que es la partida de póker, y que M no le había dicho que estaba, pero él se trabaja el personaje de Felix Leiter y que consigue que ser un real, o sea, un auténtico enlace dentro de lo que es ese entramado que supone la partida de póker, la partida de cartas donde está Le Chiffre, Matt Mikkelsen, donde está Felix Leiter, Jeffrey Wright, el propio James Bond y una serie de personajes más que tienen que dar una entrada de 10 millones de dólares para empezar a jugar la partida de póker. La verdad es que la partida de póker está planificada y filmada de un modo tan sofisticado, tan elegante y tan bien realizada que, sin tener uno ni idea de póker, yo no soy jugador de cartas ni muchísimo, no sé ni casi ni jugar al mus, vamos, a las 7:30 y poco más, te vas dando cuenta perfectamente de cómo se va realizando la partida, quién va ganando, quién va perdiendo, los faroles que se van interpretando los unos a los otros, cómo el propio Le Chiffre tiene una especie de gesto que hace cuando se va a marcar un farol, pero siempre para intentar engañar a James Bond, ya que evidentemente Matt Mikkelsen, es decir, Le Chiffre, no es absolutamente, no, es decir, no es tonto, y sabe que precisamente van a ir a por él. Es más, luego le prepara una trampa al propio James Bond que es tremenda. Toda esa secuencia, desde que se empieza la partida de cartas, las pausas que tiene para que los personajes descansen, de todo lo que es la madrugada, la noche en la que se desarrolla, todos los incidentes que tiene el propio Daniel Craig dentro de la partida de cartas que intentan acabar con su vida, la verdad está realizado de una manera tan intensa cinematográficamente que te mantiene en tensión. La planificación, es decir, los juegos de planos y de contraplanos que tiene Martin Campbell dentro de este film, evidentemente te llevan a esa tensión. Es decir, es un juego, por así decirlo, ya no solo de cartas, sino de miradas. Los planos y contraplanos de Martin Campbell en esta película se centran en la mirada de James Bond y en la mirada de Le Chiffre, que todo el tiempo se están observando para ver si en esas miradas pueden detectar algún farol o no. Además que Le Chiffre tiene un detalle físico que le hace un personaje mucho más interesante, y es que cuando está nervioso, por un lagrimal de un ojo empieza a sangrar. En vez de una lágrima, empieza a echar sangre. Evidentemente, James Bond, casi al final de la partida, se da cuenta de ese tic nervioso, por así decirlo, y cuando ve el lagrimal de Le Chiffre, de Matt Mikkelsen, cómo empieza a ponerse rojizo, es cuando él ya sabe que tiene que marcarse un farol, ponerse un tanto nervioso para descubrir su juego. Y al final es que cuando es evidentemente cuando le pilla este truco, que es cuando ya James Bond arrasa y consigue llevarse todo el dinero. Evidentemente no sin antes enfadar una serie de veces a Vesper, que es la banquera que le va dando ese dinero, de hacerse también con el dinero de su compañero de la CIA, que es Felix Leiter, que se retira de la partida porque evidentemente no puede seguir, no tiene la suficiente sabiduría para marcar el tono de la partida. Y la partida termina siendo un enfrentamiento, por así decirlo, de intelectos, de estadísticos matemáticos y también de visiones, de visualizaciones entre James Bond y Le Chiffre, que realmente está filmada y planificada la secuencia con un juego de miradas realmente impresionante. Ahí el espectador se da cuenta perfectamente, sin saber nada de póker ni de cartas ni nada, quién es el que va ganando, quién es el que va perdiendo, qué aspiraciones tiene uno, qué aspiraciones tiene otro, todo debido a la sabiduría visual de Martin Campbell en ese juego de miradas que tienen. Es decir, ahí está muchas veces la pericia y la sabiduría visual del director para hacernos ver cómo James Bond y cómo Le Chiffre en esos juegos de miradas saben perfectamente cómo se va a desarrollar. Evidentemente James Bond ya le ha cogido el truco a Le Chiffre y al final pues decide emplear ese farol pillándole, y es cuando gana la partida en sí.
y la verdad es que todas esas secuencias son fabulosas. A partir de ahí el tono de la película, es decir, de suspense mantenido que había tenido, entonces cambia a una película de acción, ya que secuestran a Vesper, James Bond va detrás de ellos, James Bond tiene un accidente con su coche, con ese Aston Martin DBS deportivo tan impresionante, y todo ello puede desencadenar una serie de hechos que acaban con el fallecimiento de Le Chiffre y todo eso, pero tampoco os voy a desenmarañar toda la película. Si no la habéis visto, la verdad es que como película de acción, de espionaje, de interpretaciones, la verdad es que la película merece un 10. Es un compendio de toda una serie de actores y de directores del equipo artístico en estado de gracia. Otro de los aspectos técnicos que destacan de esta película, evidentemente, ya no es solo la planificación de Martin Campbell en los juegos de miradas, en los planos generales de las persecuciones, cómo están filmadas las persecuciones ya en sí mismas, las secuencias de acción, sino también es el diseño de producción. El diseño de producción de las películas de James Bond, hasta prácticamente antes de Pierce Brosnan, había sido llevado a cabo por uno de los mejores directores artísticos ingleses, que es el británico Ken Adam, que realizó para las películas de Sean Connery algunos de los decorados más grandes de la historia del cine. Pero aquí pasó el testigo a un director artístico llamado Peter Lamont, que había ganado el Oscar en 1997 por Titanic. La verdad es que la dirección artística de esta película es realmente impresionante. Todo lo que es el decorado del Casino Royal, del interior, está realizado con una elegancia, con un gusto por el detalle, por un gusto por el colorido, la saturación del color, cómo se han utilizado los juegos de luces, las contraposiciones de color en todo momento en esa secuencia, los colores rojo de la moqueta, de los respaldos de las sillas, de ese casino, que evidentemente pues es prácticamente dentro de un hotel 5 estrellas, pues realmente está realizado con una exquisitez y con un gusto por el detalle realmente impresionante. Aquí Peter Lamont dejó su sello personal de sofisticación dentro de lo que es el apartado visual de la película. Y luego ya la parte final del film es cuando se nos revela el auténtico James Bond, cuando pronuncia su magnífica frase de "mi nombre es Bond, James Bond", que es cuando ya fallecido Le Chiffre consigue averiguar quién ha sido el enlace de Le Chiffre precisamente con, digamos, la cúpula de esa organización que conforma Spectra, que se nos revelará en la cuarta película, en la última que hizo Daniel Craig. James Bond va detrás de este personaje una vez que Vesper pues ha tenido una serie por así decirlo, de problemas con ella, fallece después de estar en Venecia. No os voy a contar las 2 horas y media de película porque tiene tantos giros argumentales, tantas secuencias en el que se combina el espionaje, la acción, el romance, la comedia, el tono desenfadado, el cambio de tono hacia más oscuro, es decir, tiene una serie de giros argumentales, de guión, de interpretaciones, de cambios de registro interpretativo de cada uno de los actores realmente extraordinario, como no se había visto hasta ese momento en una película de James Bond, para darnos una película realmente soberbia. Y al final, precisamente cuando James Bond, Daniel Craig, consigue encontrarle el enlace, es cuando le detiene, que es en el momento en que la segunda parte, Quantum of Solace, empieza, pero atrapa este enlace con una gran ametralladora, y en el que vemos a un Daniel Craig en un maravillosísimo plano, digamos en contrapicado, es decir, cogida desde abajo, con una gran pistola, y le dice el enlace, que será uno de los personajes más importantes en la cuarta, en Spectra, y en Quantum of Solace, y le dice: ¿quién es usted? Le dice: mi nombre es Bond, James Bond. Y es cuando ya salen los títulos de crédito y cuando la banda sonora y los acoples compuestos por ya no me acuerdo ahora el compositor de la banda sonora del tema principal de James Bond, empiezan a salir con una composición que no habíamos visto hasta ahora, con unos acordes realmente espectaculares. La banda sonora de la película, compuesta por David Arnold, tienen un tono muy similar al de las anteriores películas de James Bond, pero es una banda sonora completamente nueva. Y luego, como colofón a la película, la guinda del pastel, está la canción, compuesta también por David Arnold y por el tristemente fallecido hace poco Chris Cornell, en la canción You Know My Name, que es para mí la mejor canción de todas las películas de James Bond, por mucho que el peso de intérpretes como Madonna, como Paul McCartney, como Shirley Bassey en Goldfinger, en Diamantes para la Eternidad, sea demasiado evidente. Pero para mí,
You Know My Name de Chris Cornell es para mí la mejor canción de James Bond. Todo ello con una serie de créditos en el principio de la película realmente impresionantes. Casino Royale es la obra maestra de las películas de James Bond. Casi se me termina el tiempo, podría estar horas y horas hablando de esta impresionante película, porque es realmente una de las mejores películas de acción de los últimos años y la mejor de la saga James Bond, junto con el Goldfinger, Licencia para Matar y El espía que me amó. Una auténtica maravilla que no os podéis perder. Casino Royale, de Martin Campbell, del año 2006, la presentación de Daniel Craig como James Bond. Que la disfrutéis.